todos, bienvenidos a su nuevo programa Hoja de Ruta Radio desde abajo. El día de hoy nos acompaña Naira Chalán. Estaremos hablando sobre las protestas surgidas en el 2015 y conmemorando también la resistencia del pueblo Saraguro el 17 de agosto del 2015. Naira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias, un agradecimiento a ustedes por la invitación a este espacio. Naira, ¿cómo te va? Yo quisiera que nos contextualices alrededor de lo que pasó el día 17 de agosto del 2015 respecto a las manifestaciones que realizó el pueblo Saraguro. ¿Qué es lo que pedían y cuáles eran las protestas de este pueblo? Em, la situación del 17 de agosto del 2015 se da en el marco de una demanda bastante amplia de parte que viene desde la CONAIE y que si bien la medida de hecho fue mucho más contundente en el territorio Saraguro que en otros territorios, eh, venía de una demanda general y tiene que ver con educación intercultural bilingüe, tiene que ver con tierras, territorios, tenía que ver también con minería, con productividad y en sí una serie de demandas que se estaban poniendo ya en ese momento a pie, digamos, de la exigencia del movimiento indígena. Y en este contexto, por supuesto, todas estas intenciones de pretender, de intentar como dialogar, bueno, más allá del diálogo, porque ya ha habido diálogos con los gobiernos de turno, incluido el de Rafael Correa en su momento, se estaba buscando que se concreten aquellos ofrecimientos. Y en Saraguro en específico tenía que ver, por supuesto, con una falta de voluntad que también es representación del Poder Ejecutivo, que es la gobernadora. Y mucho de ello también tuvo que ver la gobernadora de Rafael Correa. En este momento se me ve el nombre de la señora que en ese momento estuvo, pero en esos límites de la represión también del caso omiso del mismo gobierno, es que se desprende todo una manifestación grande que no tenía ninguna intención de destruir nada, de destrozar nada, porque estamos dentro de nuestro territorio, pero que lamentablemente recibió una represión bastante fuerte. Y yo ahí lo pongo también como un ejemplo claro, porque en la casa de mis padres entraron policías y militares, tumbaron las puertas, a pesar de que mi madre intentó impedir a que entraran, tumbaron las puertas y entraron y botaron gases lacrimógenos adentro de la casa donde habían niños, mis sobrinos en esa época, 3 años de edad y una sobrina de 5 meses de edad, al interior de la casa. Eh, mis padres, mis hermanas, bastante doloroso que hasta esos límites hayamos tenido que llegar de la intromisión de esa manera de las Fuerzas Armadas. Naira, en este contexto y en el gobierno de Correa, se ocasionó, digamos, un distanciamiento bastante profundo con el pueblo indígena y con el gobierno y las políticas públicas de Correa, sobre todo en el segundo mandato, creería yo. ¿Por qué se da eso? Y también tengo una pregunta como mucho más coyuntural en estos momentos, y es que en algunas afirmaciones tú has mencionado que Moreno y Correa son lo mismo. Entonces yo quisiera más o menos entender en qué contexto se da esto y por qué se afirma que siguen siendo parte, digamos, del mismo brazo político. A ver, nosotros no es una experiencia exclusivamente que tengamos con el gobierno de Rafael Correa, lo hemos tenido una experiencia con el gobierno de Lucio Gutiérrez, a quien siendo autocríticos también apoyamos a que llegara al poder. Sin embargo, poco después de llegar al poder también ya fue directamente a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo hicimos, por eso es que nosotros decimos, sí somos autocríticos en lo que hemos hecho. Lo mismo hicimos con el gobierno de Rafael Correa, lo apoyamos para que llegara al poder y además le dimos la facultad de usar el proyecto político que tenemos como pueblos y nacionalidades, como CONAIE. Sin embargo, también nos dio la espalda. Eh, y eso, por supuesto, se fue a los tratados de libre comercio con la Unión Europea, la concesión del territorio, de nuestros territorios, tenemos educación intercultural bilingüe, tenemos el fondo que también teníamos como pueblos y nacionalidades,
es decir, desbarató muchísimas de las instituciones que el movimiento indígena logró construir a partir de la lucha. Básicamente esto de quitarnos también la autonomía de pensar la educación desde nuestros territorios, no venía pues de la mano de unas intenciones, como lo decía él, de quizá que el sistema de educación sea como instrumento de manipulación del movimiento indígena, sino también de impedirnos de poder repensar nuestra propia educación según nuestras propias necesidades y de apoderarse de un instrumento básicamente de ideologización también, que es la educación. Y eso es lo que hizo, logró meterse tan fuerte en nuestras instituciones, como digo, que lo habíamos creado con muchísimo esfuerzo y que había venido también ya desde una historia, desde el mismo, la lucha de Mama Dolores Cacuango, la educación intercultural bilingüe. Entonces, todo eso, luego viene el gobierno de Lenín Moreno, como para ya responder la segunda pregunta que tú lo hiciste, y básicamente es la continuidad. Nosotros no vamos a poder, no nos podemos responsabilizar del candidato del correísmo. Tiene que asumir su responsabilidad porque fue quien le puso en las papeletas, porque fue quien básicamente a quien se le planteó la continuidad del proyecto político del correísmo, con cual no estamos de acuerdo, menos aún con el del morenismo. Y claro, nosotros le hemos dicho, hemos recibido de igual manera, en primera instancia, durante el correísmo, un llamado al diálogo, igual durante el gobierno de Moreno, un llamado al diálogo, luego el cierre de las puertas, a decir que, bueno, nuestros pedidos tampoco son viables, o a no dar respuestas a los pedidos que estábamos, o a los planteamientos que estamos haciendo como pueblos y nacionalidades. No se ha parado las concesiones mineras. Durante el gobierno de Rafael Correa se benefició a grupos de poder. Por eso es que tenemos ahorita también a Fidelegas, a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso nunca feneció, nunca bajó su nivel de ganancias, su renta en el gobierno de Correa. Y tampoco lo está haciendo en este momento. Entonces, vemos que sí, por supuesto que en un momento también Grupo La Favorita, tenemos Grupo Novis, y un montón de grupos económicos que se fortalecieron durante el correísmo. Y lo mismo tenemos en este momento, que ha pasado la batuta a manos de la derecha conservadora y todo lo que se puede decir, porque también el correísmo fue conservador. Están ahí puestas las cartas y creo que los hechos hablan más que las palabras. El movimiento indígena hemos sufrido igual antes que ahora y ya estamos en esto. Sin embargo, Naira, yo siento que, por ejemplo, nosotros vivimos una represión más que fuerte. Isa lo dijo cuando dio sus acusaciones, digamos, al gobierno de Moreno, y le decía que es la primera vez que ve tanta represión en un gobierno, o sea, históricamente. Eso por un lado. Y por otro, creería que hay un distanciamiento entre el correísmo sin dejar de ser crítico respecto, por ejemplo, al extractivismo, a lo que tú nombrabas como los tratados de libre comercio que nos van a englobar a un mercado que va a ser destructor con las economías agrarias sobre todo. Hay que reclamar mucho sobre la ley de tierras y también sobre la ley de aguas, pero me parece que hay un distanciamiento sobre todo en los procesos de políticas públicas que se han, digamos, vivido durante este tiempo y lo que se vivió durante la década del correísmo. En esta coyuntura, ¿qué es lo que podríamos hacer o cuál sería el llamado del movimiento indígena que yo desde mi punto de vista o la perspectiva, digamos, individual, lo veo un poco fraccionado con la candidatura de Yacu, ¿no? A ver, yo no quiero poner en valoraciones moralistas del gobierno fue mejor o el gobierno fue peor. Yo no voy a ponerme en esas valoraciones que no tienen sentido, pero sí hacer comparaciones con hechos concretos. Nosotros en temas de educación, si vemos la historia y además datos estadísticos, estudios que se han hecho alrededor de en qué momento el Ecuador tuvo mayor inversión en lo que es el área de educación, por ponerte un ejemplo,
aunque Rafael Correa vino con el discurso de la revolución educativa y bueno, intentó implantar ahí algunas cuestiones, no logró. En realidad, el gobierno de Correa nunca tuvo una inversión mayor. Fue durante el año 60 y 70 donde el Ecuador tuvo una inversión en educación muchísimo más fuerte que lo que dice haber invertido Rafael Correa. Y ahí es donde nosotros logramos superar como Ecuador los niveles de analfabetismo, con creación de programas de alfabetización para adultos, con la creación de las escuelas comunitarias y un montón más de cosas. Yo no coincido contigo, por ejemplo, en decir entre esto de peor o mejor, en realidad nosotros somos quienes vivimos la realidad día a día, las coyunturas cambian, los momentos políticos, los momentos económicos, los momentos sociales cambian, y eso también evidentemente hace que los gobiernos de turnos deban emplear otras estrategias también para intentar permanecer en el espacio en donde está, el status quo, y que las organizaciones también hemos tenido que replantear nuestras luchas porque los momentos cambian. Y en ese momento del cambio también hemos visto, claro, Rafael Correa lo que hizo sí es meterse dentro del movimiento indígena, cooptar muchas de las cabezas, desmovilizar, se intentó crear una CONAIE paralela, una CONFENIAE paralela, es decir, intentó meterse en la médula del movimiento indígena. Eso lo que nos hizo es que nosotros restemos la capacidad movilizadora que tenemos. Ahora en este momento, en cambio, no ha habido ese tipo de intromisión. Nosotros de alguna manera hemos logrado sostener estos pocos años también y en fortalecer la organización. Moreno, por su lado, intentó también imponer por la fuerza, pero los dos dividir e imponer por la fuerza es un acto agresivo y eso no le resta la responsabilidad a ninguno de los dos gobernantes. Respecto a la candidatura que te planteaba, ¿qué es lo que piensas? Digamos, desde dirigencia, ¿no? Desde la dirigencia que llevas. Yo no voy a opinar esto en términos personales porque nosotros no estamos aquí porque yo como sujeto individual haya tenido una hoja de vida que me permita estar en ese espacio. Eso no se valora dentro del movimiento indígena. Dentro del movimiento indígena se valora la trayectoria organizativa, la coherencia política, ideológica, filosófica, y estamos en estos espacios sobre todo porque respondemos a un mandato colectivo y a un tema colectivo. Y en base a eso es lo que voy a hablar. Si bien es cierto, la CONAIE ya mostró, ya publicó además resoluciones que sacó, en donde se estaba exhortando a que Pachacuti, como brazo político de la CONAIE, diera la posibilidad y ampliara la participación a pueblos y nacionalidades, no solamente a los coordinadores provinciales, sino realmente a la adherencia, pero también a los delegados de pueblos y nacionalidades. En ese sentido, nosotros encontramos la puerta cerrada de nuestro brazo político, que es Pachacuti, y lo que nos toca también tomar como CONAIE es una posición, y la posición ha sido, en este momento lo que tenemos que hacer, tome el tiempo que nos tome, es comenzar a replantear, comenzar a limpiar de todas esas desviaciones que ha tenido el movimiento Pachacuti y que ha sido evidente. Y entonces tanto tú como yo podemos ver que en la Asamblea Nacional los legisladores no han sido responsables tampoco con un mandato colectivo y así en varios espacios también de representación de pueblos y nacionalidades en donde no se ha podido tener la responsabilidad colectiva del caso. En ese sentido nosotros hemos dicho tenemos que limpiar con esas personas también, pero además con esos planes que se tiene con Pachacuti, porque es evidente que hay una intromisión de la derecha dentro de Pachacuti. De ahí nace el discurso, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo no me considero ni del uno ni del otro, pero cuando llegue el momento electoral, ahí sí dicen, vamos a hacer las alianzas del centro a la izquierda. Bueno, entonces que se definan también los voceros, ¿qué son? Porque yo no he escuchado un proyecto económico, un planteamiento económico desde el pachamamismo, como intentan también posicionar un tema que está fuera de lugar, y lo que hemos hecho como CONAIE también, es decir, bueno, si quieren caminar solos Pachacuti en esta contienda electoral, lo harán y nosotros tendremos la paciencia de ir corrigiendo estas desviaciones.
Sí, esperemos, porque estamos viviendo realmente una crisis democrática. Yo sentiría que estamos volviendo, digamos, a lo mismo de lo que hemos salido, ¿no? Salimos del correísmo, volvemos con un vicepresidente que está haciendo Correa junto a Arauz, pero también vemos como un partido debilitado de parte de las izquierdas que no puede hacer frente a otro proceso. Naira, respecto a, digamos, una política que no sea extractivista, ¿cómo se podría plantear? Yo revisaba que hubo como mucha tensión alrededor del extractivismo, ¿no? Y claro, hay mucha resistencia alrededor de esto. Sin embargo, como sabes, el Ecuador se ha mantenido con una economía extractivista para ser exactos del petróleo, por ejemplo, es lo que nos ha sostenido. ¿Cuál sería como una alternativa respecto a esto? ¿A qué nos enfrentaríamos si no tenemos el extractivismo dentro de los territorios? A ver, yo creo que en serio el extractivismo no nos ha mantenido. Ujú. La política extractiva no nos ha sostenido al Ecuador económicamente. Eh, ¿Cuánto de lo que da el petróleo se está quedando aquí en territorio nacional? Lo otro es que la política fiscal, la recaudatoria, por los mismos porcentajes de exportación petrolera que tiene, ha sido significativo. Pero el hecho como tal, que el extractivismo haya ayudado, no me parece que es una cuestión real, porque si lo quieren ver solamente en términos económicos, que ahora incluso eso está en cuestionamiento, en términos humanos y de mejoramiento de la vida, realmente no es sostenible. Y nosotros hemos dicho, aquí estamos y vamos a seguir sosteniendo en que Ecuador es una potencia agraria, hay que fortalecer el agro, hay que promover el agro. En este momento de pandemia fue evidente la caída de los precios del petróleo. El Ecuador no puede seguir permaneciendo tan a la intemperie o a las decisiones que se tomen externamente sobre los precios. Tiene que tener una economía endógena, tiene que tener una economía que proteja realmente a la producción nacional, que sea los productores de acá sean realmente protegidos. Y eso, los tratados de libre comercio han ido contra todo aquello, contra todo este principio de protección del mercado local, del mercado nacional y de la producción, por supuesto. Sí, es complejo, ¿no? Porque nos enfrentamos además a una economía global. Recién yo hablaba con Felipe Ogaz y me decía, y me planteaba lo mismo que estás planteando tú. De hecho, hablaba sobre el extractivismo y sobre estos procesos que deja respecto con la naturaleza, con el hombre, y también que nosotros estamos llenos de transnacionales, ¿no? Que se llevan, digamos, el dinero de lo que están extrayendo a sus territorios o de los bolsillos de los capitalistas, ¿no? Sin embargo, creo que comenzaríamos ya a plantear una nueva política a partir de los comicios electorales que estamos viviendo. eh, y es a buscar como una nueva representación, pero también como un nuevo sector para movilización, ¿no? Naira, para terminar, quisiera que nos dejes con algún mensaje respecto a lo que hemos hablado. Ya, realmente muchos ofrecimientos de campaña se han puesto sobre el escenario electoral. Han dicho que quien gane en las urnas gobierna y que para ganar el proyecto que gane en las urnas es el proyecto que se aplica y eso no es cierto y eso ya lo hemos comprobado. Y nosotros como organización indígena lo hemos demostrado que organizados hemos logrado conseguir mucho más derechos que participando en espacios, sobre todo del Estado, de toma de decisiones, que ya sabemos que son bastante limitados. Hay reglas del juego que nosotros no encajamos, que no encajan nuestras demandas, que se rigen mucho en la legalidad, pero que están viendo muy poco en el tema de derechos humanos y en el tema de proteger mismo la vida. Y eso, el extractivismo, yo quiero ponerlo aquí porque en este momento estamos en una lucha en Saraguro para que no intervengan el cerro de Fierro Urco, que es de donde nos llega el agua a varios de los cantones de Loja, incluido Saraguro, y ponerlo esto aquí, porque la única manera en la que sí hemos logrado resistir, sacar a las empresas mineras es con resistencia.
con resistencia y lucha. Ni siquiera las consultas populares han logrado, ni siquiera las consultas previas, libres e informadas, que han sido una cosa amañada, además que se han metido con nuestros territorios, no han logrado solucionar. Y en ese sentido hemos visto que la única manera de sostener nuestra demanda, nuestras necesidades, es mediante la lucha. Y a eso es lo que apuntamos. Nosotros como movimiento indígena intentaremos articular a todos los sectores posibles con tal de tener un frente de organizaciones que pueda resistir y que pueda disputar realmente un poder popular en este momento en donde sabemos que no tenemos oportunidades electorales. Naira, nos hablaron largamente con respecto al tema que estás topando y nos decían que, por ejemplo, la minería a gran escala es una minería responsable, ¿no? Que si se hace una minería responsable, nosotros podemos cuidar del agua. Yo tuve recientemente una entrevista con un politólogo que justamente estudia los procesos de extractivismo minero en Perú y me contaba que es aún más dañina que la minería en pequeña escala, a la gran escala, ¿no? Esto es como una mentira también de la globalización y del capitalismo mundial para sacar las minas, para extraer las minas y también para sacar capital, ¿no? Estamos hablando del capital sobre la vida. Uh-huh. Bueno, y ahí creo que hay una consigna que se lo ha dicho muchas veces, que es minería responsable, cuento miserable, y básicamente se reduce a eso. No hay minería responsable, no tenemos recursos infinitos, son finitos, y en algún momento estas tierras que son productivas no servirán para nada si seguimos dejando que las transnacionales mineras intervengan en territorio de pueblos y nacionalidades, en territorios indígenas, que destruyan comunidades, que destruyan toda lógica comunitaria y colectiva de vida. Y a eso no estamos dispuestos a renunciar, vamos a resistir en los espacios que debamos resistir, con la lucha con las mujeres, por la educación, contra la minería, por los productores, por los pequeños productores, por los derechos colectivos, y estaremos ahí en esas luchas y en esas disputas el tiempo que sea necesario y las veces que sea necesario. Muchas gracias, Naira, por tu compañía, también por los planteamientos que nos has dado durante este tiempo. Nosotros somos Hoja de Ruta Radio, en nuestro programa Desde Abajo. Agradecemos la compañía de Naira Chalán y los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Gracias, Naira, y gracias también por la compañía nuevamente. Un saludo, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias con todos.